Saludos amigos, este jueves 23 de mayo, Alejandra Lora, un servidor Manuel Jiménez, ya estamos listos para compartir con ustedes los hechos de mayor interés noticioso que han ocurrido tanto en el país como en el resto del mundo en las últimas horas. Usted está en sintonía con esta propuesta de la noche por Metrovisión, Canal 62 y nuestras plataformas de redes sociales, tanto en Twitter, Facebook y YouTube. Bueno, hoy vamos a tener una entrevista interesante. Vamos a contar con José Gregorio Cabrera, quien es experto en asuntos públicos y políticos. Vamos a conversar con él precisamente sobre los resultados de este recién pasado proceso electoral. Vamos a conversar sobre muchas cosas que arrojó este proceso, tanto en términos positivos como en términos preocupantes. Así que no se pierdan esta entrevista con José Gregorio Cabrera, un experto en asuntos públicos y políticos. Alejandra, saludos, ¿qué tal? Hola Manuel, ¿qué tal? Saludos y saludos a nuestros amigos televidentes también, que hoy la lluvia y el tráfico que se portó un poco mejor que ayer nos permitieron llegar hoy a tiempo en el programa, ¿eh? Así mismo. Bueno, de hecho, siguen las lluvias. Lo que el Centro de Operaciones de Emergencia está pronosticando es que estará lloviendo hasta mañana. Hay alrededor de 11. Bueno, ayer habían 25 provincias en alerta meteorológica. Hoy el número de provincias en alerta se mantiene debido a que ha estado lloviendo prácticamente en todo el territorio nacional debido a la incidencia de esta vaguada, y los suelos obviamente están saturados y producto de las lluvias se espera que hayan inundaciones y posibles desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas. Así es que las personas que residen en zonas vulnerables o ya sea en zonas cercanas a estos afluentes deben tomar las medidas preventivas del lugar, ¿verdad? Yo creo que sí, las autoridades han tomado también las medidas preventivas en tanto lo que se ha vivido anteriormente, Manuel, porque 2 días, 3 días antes de que se estaba anunciando esta fuerte lluvia, pues se estaban limpiando los contenes, las aceras, las calles, la recogida de basura para que no se acumule por donde pasa, ¿verdad?, el agua, y que eso pueda causar mayores inundaciones. Es decir, que nos vamos preparando mucho más, pero en vista de que estamos hablando de cambio climático, pues hacia dónde deben ir las ciudades, hacia eso, Manuel. Mejor preparación, de manera que podamos enfrentar estas lluvias, más que entramos ahora a una temporada ciclónica también, que es parte de ello, y que podamos estar mucho mejor preparados. Bueno, eso esperamos. De hecho, se han producido algunas inundaciones urbanas aquí en el Gran Santo Domingo y fundamentalmente aquí en el Distrito Nacional, pero ya esto es común, que se presenten estas condiciones que afectan el desplazamiento vehicular y generan entaponamientos del tránsito, sobre todo en las principales arterias comerciales. Bueno, Alejandra, sorpresivo, pero todo indica que el presidente Luis Abinader arranca rápido porque se conoció temprano en la mañana de que había cursado invitación o ha programado reuniones para esta noche con el expresidente Leonel Fernández, que fue candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo en las elecciones del pasado domingo 19 de mayo, e igualmente con Abel Martínez, que fue el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. De lo que se está adelantando es que en estos encuentros, que se van a celebrar por separado, se hablará en torno a propuestas estructurales que están en agenda tanto de la sociedad civil como de los partidos políticos, tanto del gobierno como de los partidos de oposición. Esto fue, Alejandro, un tema de campaña, el tema fundamentalmente en lo que se refiere a una reforma fiscal, pero también reformas que impactan otros sectores de la vida nacional. Así es que, vuelvo y te repito, el presidente Luis Abinader ha arrancado temprano con estos encuentros con los principales partidos de oposición y ya eligió sus interlocutores. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, escoge a Abel Martínez, que aunque es miembro de su comité político, no desempeña una función propiamente dirigencial
vamos a decir, a nivel de presidente o de secretario general, fue su candidato presidencial en estas elecciones. En el caso del expresidente Leonel Fernández, sí, porque en el caso de Leonel Fernández, él es el líder del partido Fuerza del Pueblo, pero al mismo tiempo es igualmente su presidente. Lo que yo creo es, Manuel, que con esto el presidente Luis Abinader envía varios mensajes. Uno de ellos es, primeramente, que está cumpliendo con lo que, con mucho de lo que prometió en la campaña electoral sobre que las reformas que vienen, las reformas y las propuestas se van a hacer sobre la base del consenso y sobre la base de consenso con los partidos políticos, con los sectores económicos y con todos los que en el proceso han estado entablando, por ejemplo, la conversación de la reforma fiscal, y así otros temas también que son igualmente importantes en el país, pero también envía otros mensajes. Y es que él está hablando del liderazgo, o sea, como líder, ¿verdad? Y los demás también como candidatos. Entonces me reúno con el liderazgo, que era el liderazgo que llevaba la voz opositora durante la campaña. Aquí nos está dando que es un partido que está convocando. Quien está convocando es el presidente de la República, quien fue candidato presidencial. Ahora, si la posición fuera que quien estuviera convocando es el PRD, pues ahí sí tiene que valorarse que quien encabeza, o sea, hay un liderazgo dentro del PLD, que sí tiene que ser convocado. Es decir, y otra cosa también que podemos ver, Manuel, es que Abinader no se hizo esperar, porque es que también hay que tomarlo como caliente, ¿no? En el sentido de que si se espera a que pase el tiempo en el gobierno, entren otros temas, pues ya la oposición va a entrar en otro ánimo y ya no es lo mismo tú reunirte con ellos ya cuando el gobierno va avanzando, ahora que todo está empezando. Es decir, que yo creo que fue muy estratégico. Él envía varios mensajes, pero yo creo que todos son importantes y todos son beneficiosos. Mira, yo entiendo tu planteamiento. Lo que pasa es que en lo que se refiere al Partido de la Liberación Dominicana, esta invitación crea algunos resquemores, genera algunas reacciones, porque en el Partido de la Liberación Dominicana hay una situación muy distinta a la que existe en la Fuerza del Pueblo. Y yo te decía hace un momento que el expresidente Leonel Fernández no solo fue candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, sino que es el presidente de esa organización política. En el caso de Abel Martínez, es miembro del comité político, que es el máximo organismo de dirección del Partido de la Liberación Dominicana, y al mismo tiempo fue su candidato presidencial. Y yo entiendo cuando tú señalas, bueno, él está convocando al liderazgo político, pero el liderazgo político tiene que tener una incidencia determinante a lo interno de cada una de las organizaciones políticas, porque de aquí se está hablando de que en estos diálogos que el presidente va a sostener esta noche, tanto con Abel Martínez como con el expresidente Leonel Fernández, van a surgir compromisos. Esos compromisos tienen que ser llevados a las direcciones de ambas fuerzas políticas para que esas direcciones de esos partidos políticos la suman. Es decir, que haya un consenso, una discusión sobre la propuesta que eventualmente haga el jefe de Estado, y entonces las direcciones respectivas de esos partidos políticos la asumen o la rechazan. Pero en el caso del Partido de la Liberación Dominicana hay una situación muy específica, y es el hecho que los PLDistas entienden a Danilo Medina como su líder. Es decir, él es el presidente del partido, fue expresidente de la República. A Abel lo ven como candidato, el candidato presidencial que fue a estas elecciones y obtuvo el 10.39% de los votos. Yo creo que es decir, es una situación bastante incómoda, porque de seguro que esto va a generar, como te dije, algún tipo de razonamiento, algún tipo de cuestionamiento, o incluso van a adelantar que el presidente de la República está eligiendo un interlocutor en el Partido de la Liberación Dominicana, que probablemente ese comité político y esa dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana entienda que para el temas que están abordando no es precisamente Abel, sino es precisamente el presidente del partido. Es muy delicada la situación. Esa no es mi PLD. posición personal, simplemente estoy haciendo algunas elucubraciones sobre lo que puede generar esto a lo interno del Partido de la Liberación. Lo que pasa es que lo que se ha visto desde fuera, Manuel, lo que se ha percibido desde fuera es que en el PLD ahora mismo las cosas no están
muy bien que digamos, por el hecho Bueno, de que se no dice puede que estar la bien. dirigencia... Después de ese fracaso electoral, las cosas no pueden estar bien. Pero se dice que la dirigencia no apoyó a Abel y se dicen una serie de cosas, que va a haber reestructuración, que el comité político tiene que ser llamado, que de hecho hay una convocatoria del comité político para el lunes. Es decir, que entrar sobre el debate de a quién llamamos en un PLD que todavía se está reformulando, repensando y ahora más dentro de este proceso electoral, yo creo que lo más adecuado era hacerlo con el candidato, que fue quien llevó las propuestas en la campaña y quien fue que presentó su propuesta. Y la idea era eso, o sea, consensuar en base a las propuestas de los candidatos a la que tenía el presidente. O sea, yo creo que todavía, mi parecer es que fue la decisión más inteligente. De seguro que estas cosas se evaluó a nivel del gobierno cuando se decidió convocar a este encuentro. Se evaluó y se tomó la decisión de invitar a Abel Martínez. Esto podría ser, como se dice popularmente, un caramelo envenenado, pero podría ser también que se partiera del hecho, como tú señalas, de que si se iba a invitar a un candidato, uno que fue candidato de la oposición, era lógico que se invitara al otro candidato de oposición. Me parece que es así, pero vuelvo y te repito, todo esto está en esta nebulosa, en esta cosa de que si esto se hizo de manera sincera, porque vuelvo y te repito, mira cómo ha generado división, o sea, las condiciones internas de estos dos partidos, tanto Fuerza del Pueblo como el Partido de la Liberación Dominicana. Hay en el PLD el líder, a quien los periodistas consideran su líder, y quien preside el partido es el expresidente Danilo Medina. Bueno, mientras las cosas se ordenan dentro del PLD, ellos tienen que tomar en cuenta que hay una Fuerza del Pueblo que tiene un líder que va a seguir haciendo su papel de opositor y va a seguir, o sea, la Fuerza del Pueblo no va a entrar en un proceso como el del PLD, además de que van a tener un gran vocero en la Cámara del Senado, que es Omar Fernández. Lo que vemos por lo que vemos en el escenario es que la Fuerza del Pueblo en esta coyuntura, incluso empezando, se fortalece, Manuel. Bueno, sí. No, y en el caso del PLD, ellos están obligados a no automarginarse del proceso, porque primero quedan con una participación muy reducida en el Congreso Nacional, solamente a nivel de la Cámara de Diputados, no así en el Senado de la República. Y entonces el hecho de que tengan esta oportunidad de participar como interlocutores válidos con el gobierno en la discusión de esta reforma, yo creo que esto no debe desestimarse esta gran oportunidad que se le da, porque es una oportunidad que se le está dando. Una oportunidad, por ejemplo, porque se le está considerando como un partido de oposición importante. Entonces, vamos a ver cómo esto se aborda, porque definitivamente el PLD y su reunión del lunes de su comité político es que se va a abocar a estudiar y a analizar la situación en que se encuentra. Y de seguro que tiene que tomar decisiones muy trascendentales, decisiones muy bien pensadas en el ámbito político, porque el PLD está atravesando por su peor situación. Yo diría incluso desde su fundación, porque si bien es verdad que cuando participó en unas primeras elecciones, por allá por el año de 1974, obtuvo 18,000 votos, lo cierto es, no recuerdo si en el 74, pero cuando participó en unas primeras elecciones tuvo 74,000 votos, pero era un partido en formación, era un partido que estaba creciendo. A partir de ahí ya había tenido una participación electoral bastante significativa, con representaciones tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y a nivel de los gobiernos municipales. Esta no es la situación que el PLD afronta actualmente, y de hecho ya de la reunión del lunes tienen que salir decisiones concretas para ver cómo van a afrontar esto, pero las decisiones que ellos tomen a lo interno de la organización deben también ir de pareja, de manera simultánea, con la que tienen que adoptar frente al país,
ya como un partido de oposición. Así es, ¿no? Y fortalecer la comunicación hacia afuera, lo que se dice, manejar, Manuel, porque es que cuando un partido no está comunicando, pues le da paso a que la opinión pública asuma sus propias posiciones y, por ejemplo, desde ya se ha empezado a hablar de que si Abel se va del partido, que si lo llama la Fuerza del Pueblo, que si el PLD se desintegra, que si su comité político se reformula. Él se vaya del partido porque él tiene todavía una oportunidad dentro de esa organización. Te comento lo que se comenta en la opinión pública, que inmediatamente empiezan las especulaciones porque todavía hay un comité político que no ha hablado, hay un partido que se ve un poco débil y que, nada, lo importante es que ahora lo que vayan a decir de cara al proceso que va a entrar ahora el PLD. Bueno, así es. Vámonos con una pausa comercial y retornamos en breve. Una institución referente nacional y regional en el diseño, formulación y ejecución de políticas, planes y programas de este ministerio ganador del Gran Premio Nacional de la Calidad. Decirle que es un compromiso que asumimos desde que llegamos para poder implementar los deseos y las instrucciones del presidente de la República en ir siendo más competitivo, dar un mejor servicio con la transparencia, con la honestidad, con un mundo globalizado que tenemos que exportar no solamente cantidad, sino calidad permanentemente. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes vive aquí. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. En el INAIPI, cada paso, cada abrazo y cada sonrisa de un niño y de una niña se convierten en un estímulo para seguir trabajando en favor de su bienestar y su desarrollo integral. Contribuimos a formar hombres y mujeres plenos, sanos y felices a través de la atención y los servicios de calidad que incluyen estimulación oportuna y educación inicial, salud y nutrición, registro de nacimiento, la protección contra el abuso y la violencia, el acompañamiento a las familias y la participación de la comunidad. Por estas y otras razones, podemos decir que en República Dominicana, ser niño y niña nunca fue mejor. La seguridad alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios son estos que han llegado aquí adentro. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chévere. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
una institución referente nacional y regional en el diseño, formulación y ejecución de políticas, planes y programas de este ministerio ganador del Gran Premio Nacional de la Calidad. Decirle que es un compromiso que asumimos desde que llegamos para poder implementar los deseos y las instrucciones del presidente de la República en ir siendo más competitivo, dar un mejor servicio con la transparencia, con la honestidad, con un mundo globalizado que tenemos que exportar no solamente cantidad, sino calidad permanentemente. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes vive aquí. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Buenos amigos, Alejandra Lora, un servidor, Manuel Jiménez. Ya estamos con José Gregorio Cabrera, un experto en asuntos públicos y políticos. Vamos a conversar con él sobre muchos temas, pero fundamentalmente sobre el resultado del proceso electoral recién pasado en la República Dominicana. Buenas noches, Cabrera, así que encantadísimo Gracias. de tenerte aquí en Propuesta de la Noche. Yo feliz y al lado de mi hermana Alejandra. Así es. Eso me dijo, sí. No le voy a decir la cantidad de años de amistad porque podría delatar su edad y de una dama nunca se dice la edad. No. Bueno, yo yo igualmente tengo 14, 15 años. Tengo muchos años de amistad con ella, pero siempre le he visto joven y rozagante. Sí. Bueno, antes de empezar la entrevista, nosotros comentábamos anteriormente sobre el encuentro del presidente de la República, Luis Abinader, con dos principales políticos de oposición que fueron candidatos en las pasadas elecciones, Abel Martínez y el expresidente Leonel Fernández. En el caso del expresidente Leonel Fernández, ese encuentro fue pospuesto para el 2 de junio a las 8 de la noche. Originalmente estaba planteado para hoy a las 9 de la noche en la sede de la Fundación Global Desarrollo y Democracia, pero se informó que el expresidente tiene un proceso gripal. Así que esto se pospuso para el 2 de junio a las 8 de la noche. El día de las elecciones en México. Sí, precisamente. Coincidencia. Bueno, José Gregorio, nosotros quisiéramos, en primer lugar, hablar del proceso electoral recién pasado. Empezando, si podría hacernos un análisis, las consideraciones que tiene sobre qué nos deja este proceso electoral. ¿Sí? Estas elecciones. Yo creo que fueron unas elecciones muy organizadas, muy bien ejecutadas, salvo las situaciones que se dieron por una decisión extemporánea, a mi juicio, de la Junta Central Electoral de sacar del padrón a las personas que alegadamente vivían en el exterior. Eso dejó un resultado que nosotros tenemos documentado, en el que una cantidad importante de personas que nunca han vivido en el exterior, que siempre han votado en el mismo sitio, de repente fueron al centro de votación y se encontraron con que estaban inhabilitadas para ejercer el voto. Es decir, que en algún momento la Junta Central Electoral tendrá que revisar ese proceso para entender cuáles fueron los indicadores que utilizaron para poder hacer esa exclusión. Estamos hablando de unas 100.000 personas aproximadamente que fueron excluidas del padrón. Bueno, una cantidad considerable. Salvo esa situación, yo creo que las elecciones transcurrieron con total normalidad. Sí hay una abstención que está por encima del promedio histórico ponderado, que rondaba el 30%. En este caso llegó a un 50% aproximadamente, a un 45%, perdón, lo cual incluso para unas presidenciales es mucho. En las municipales se entiende, porque quizás no genere ese nivel de pasión, ese nivel de movilización, pero para unas presidenciales pues siempre se espera una participación de por lo menos el 65-70%
de los electores. Yo lo atribuyo al hecho de que estas fueron unas elecciones muy poco polarizadas, en las cuales digamos que de entrada se sabía más o menos cuál podría ser el resultado. En el mismo momento en que la Alianza Rescate RD no logró conciliar un solo candidato presidencial desde una primera vuelta, era de esperarse que asistir dividido a un proceso electoral, pues evidentemente que presuponía una posibilidad muy baja de poder derrotar al presidente Luis Abinader. Lo que sí es sorprendente es el hecho de que es una derrota, yo decía que la victoria del presidente Luis Abinader es como agridulce, porque ellos hablaban de que iban rumbo al 80, primero era rumbo al 60, y luego era rumbo al 70, y luego rumbo al 80. Al final, el resultado es un 57.8%, del cual aproximadamente un 10% fue aportado por los partidos aliados, y la Fuerza del Pueblo queda consolidada como segunda fuerza política, llegando a un 30%, cuando en su momento las encuestas decían que no pasaba del 22%. Entonces yo creo que es un proceso que a ellos quizás le va a saber un poco agridulce. Y el segundo elemento que también le echa una especie como de pasta de jabón al sancocho de la victoria electoral, pues es la Plaza del Distrito Nacional, porque fue la que más atención concitó inclusive a nivel nacional, porque era la única que tenía, digamos, ese nivel de polarización. Y el hecho de que el gobierno invirtiera tantos recursos, no solamente económicos, sino también políticos y humanos, en tratar de ganar la plaza, y que aún así no lo hayan logrado y que la diferencia haya sido de 16 puntos, pues evidentemente que para el gobierno supone una derrota importante en la plaza más importante del país, que es precisamente el Distrito Nacional. Porque lo que se veía, José Gregorio, era, o sea, había un debate de que si el PRM ganaba por la estructura que tenía y por su fuerza, ¿verdad? La fuerza, claro, como gobierno, pero también por la estructura política, que no la tenía la Fuerza del Pueblo o el PLD, ¿verdad? Según cómo quedaron las municipales, pero también apostando al voto de Carolina Mejía, claro, que se decía, ese voto, ese 64% que hubo en las municipales en el Distrito Nacional, pues se podía transferir a Guillermo Moreno. ¿Qué tú crees que le jugó en contra al candidato de gobierno? No, yo creo que hay muchísimas cosas que le jugaron en contra. Y lo primero es entender ese análisis lineal de que todo el que votó por Carolina necesariamente iba a votar por Guillermo, o que todo el que iba a votar por el presidente Abinader necesariamente iba a votar por Guillermo Moreno. Y no es así, porque recordemos que el techo del Partido Revolucionario Moderno nunca ha pasado del 36%. Ese es el voto duro del Partido Revolucionario Moderno. Todo lo otro son votos fluctuantes, swing voters, como se le conoce en Estados Unidos, y son personas que fraccionan el voto. Son personas que pueden votar por Luis Abinader, pero que van a votar, fueron y votaron por Omar Fernández y quizás votaron por un candidato a diputado incluso de otro partido. En las municipales lo vimos. La cantidad de personas que votaron por Carolina y que votaron por regidores de otros partidos fue considerable. Aquí lo que vimos fue un voto consciente, un voto dividido, que también yo creo que se movilizó por tres razones fundamentales. La primera, yo creo que el candidato del oficialismo era un mal candidato para el proceso que estábamos llevando, un candidato con una dificultad importante de conectar con la gente, de tener un discurso ligero, un discurso muy pesado. Es un candidato que tiene toda su vida acostumbrado a movilizar el pensamiento, la emoción negativa, el enfrentamiento, la diatriba, el atacar. Cuando tú movilizas un candidato que está acostumbrado a ese discurso, a una realidad en la que el votante lo que está esperando es un discurso positivo, de esperanza, de movilización, de que sí podemos hacer las cosas, pues evidentemente que él estaba totalmente fuera de su elemento. El otro componente es que al ser un aliado externo, no necesariamente las estructuras del PRM lo aceptaban como propio. Y eso también hizo que una buena cantidad de PRMistas, cuando tú ves los números, te dice que una cantidad importante de PRMistas votó, o no votó, o votó por Omar Fernández. Apenas 7.160 personas, o sea, Luis Abinader solamente sacó 7.160 votos por encima de Omar Fernández en el Distrito Nacional. Eso te indica, y cuando sumas también las boletas de diputados, te das cuenta que mucha gente votó por Luis, por Omar Fernández y por los candidatos a diputados del PRM.
Sí. Bueno, tú hablas de que la abstención tiene su explicación en que no se produjo una real polarización entre las fuerzas políticas que participaron en estas elecciones. Pero hay que recordar que la oposición siempre apostó a una segunda vuelta. Y la posibilidad de que esa segunda vuelta se diera, la oposición lo señalaba, en que se lograra una votación masiva. Es decir, estaba apostando de que por lo menos votara un 70%, porque en un escenario así sostenía que podía presentarse un escenario de segunda vuelta. Ahora, ¿por qué la oposición no logró motivar fundamentalmente a esa población que no votó para ir a las urnas? Bueno, yo creo que... sobre todo ya teniendo una estrategia definida. Yo creo que el problema fundamental fue la imposibilidad de conciliar un solo candidato. Cuando el votante siente que no hay una posibilidad de ganar unas elecciones, hay un desánimo. Y ese desánimo genera apatía, y esa apatía genera una voluntad de ni siquiera voy a votar porque ¿para qué voy a votar? Y yo creo que el gobierno era muy consciente de eso y por eso generó sobredimensionó lo que ellos sabían eran los resultados en las encuestas e instaló esa narrativa de aquí no hay nada que buscar porque ya Luis lo que hay que entregarle la banda presidencial para su segundo periodo y aquí no hay nada que buscar. Evidentemente la oposición no supo contrarrestar ese efecto y yo creo que el hecho de que todo el mundo tenía la percepción de que divididos no se ganaba, pues hizo que mucha gente se quedara en su casa, esa es la realidad. Pero tú sabes que el PRM fue un poquito arriesgado con el tema del 70%, porque incluso las encuestas, había encuestas ya que te daban Greenberg, 57, 58%, y otras, Gallup me parece era que llegaba a un 60%. Pero habían otras encuestas que sí te daban la posibilidad, evidentemente el Centro Económico del Cibao, que te daba la posibilidad de un 69, 68% cerca. Pero yo creo que también se apostó porque en las municipales se utilizó la misma narrativa. Y otros que proyectaban un 64. En las municipales ellos lo que proyectaban, tal cual quedó. Entonces yo siempre decía, bueno, pero ellos fueron con tanta seguridad en las elecciones municipales y tal les salió, pues de algún modo tienen la seguridad también para ahora para las presidenciales. Pero evidentemente pues en algún momento, no sé, algo quizás falló, digamos así, porque por lo menos el 62, 64 que hubieran llegado, José Gregorio, hubiera sido muy bien para competir con la narrativa que se decía, de que era porque Danilo había sacado un 62, de que se quería superar eso, pero quedó corto. Yo creo que... Bueno, evidentemente había algo de eso también. Había algo de eso. No, evidentemente, ellos querían, yo siempre digo que este es el gobierno de los logros históricos. Ellos todos dicen, parecería que la República Dominicana se fundó en el 2020, porque todo es histórico, nunca antes, primera vez que, y es una narrativa que evidentemente para el que quizás no conoce los datos de nuestra economía, de las realizaciones de otros gobiernos, pues a veces se logra instalar. Pero yo creo que hay dos cosas que le afectaron mucho al presidente Abinader. Una fue que se vio obligado a empeñar una buena parte de su capital político precisamente para cargar al candidato del Distrito Nacional, al candidato a senador del Distrito Nacional. Eso le costó un capital político importante. El otro tema también es que él tuvo que en algún momento, tomaron la decisión de hacerlo. Estratégicamente yo le hubiese aconsejado lo contrario. Él pasó de un modelo de comunicación de gobierno, o sea, él pasó de comunicar como el presidente a empezar a comunicar como el candidato, y eso también le pasó factura, porque evidentemente se vio obligado a implementar un discurso que para el dominicano promedio que conoce la realidad de vida que está viviendo, no es lo mismo cuando un presidente o un ministro te habla de una situación económica o te habla de un proyecto o te habla de cualquier perspectiva de crecimiento de la economía cuando te lo dice el candidato. Y yo creo que eso también le afectó considerablemente al presidente Abinader. Bueno, todos coinciden en señalar que el gran perdedor de este proceso es el Partido de la Liberación Dominicana. 10.39% de la votación que obtiene Abel Martínez como candidato de esta organización política. Y esto de seguro de alguna manera tendrá que reflejarse a lo interno de esa organización política. Es decir, hay una reunión convocada
ya para conocer lo que es la situación, pero de cara a lo que está planteado ahora, es decir, el PLD pasa a un segundo nivel como fuerza opositora. ¿Qué tú vislumbras que puede pasar a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Es un partido que corre riesgo de ser absorbido hasta cierto punto por fuerza del pueblo, o importantes dirigentes podrían dar el paso al gobierno, como ha ocurrido? Hay ejemplos ya de sobra en esta línea. Yo creo que el PLD tiene la obligación de renovarse, y no renovarse cosméticamente como lo hizo en su último proceso, sino hacer una verdadera y profunda renovación. Y esa verdadera y profunda renovación va desde las personas que ocupan las posiciones importantes de toma de decisión hasta los métodos de trabajo y la filosofía de trabajo que implementan. Si no se arriesgan a hacerlo, están destinados a desaparecer o a verse considerablemente reducidos. Pero lo mismo aplica para la Fuerza del Pueblo. Aun cuando la Fuerza del Pueblo, digamos que salió victoriosa porque aumentó de manera importante su participación en el torneo electoral, llegando a un 30%. Es un crecimiento de un 500% prácticamente con relación al torneo anterior, en el que apenas llegó a un 5%. Pero también necesita hacer una renovación importante de sus estructuras, digamos que hacer una especie como de catarsis de cómo se hacen los trabajos dentro del partido, porque si no, entonces ya llegó a su techo. Claro. Y en el caso del Partido Revolucionario Moderno, y si posiblemente los PLDistas se muden allá, yo creo que eso no va a ser posible, porque esas mudanzas que vimos eran mudanzas de campaña. Ya en el gobierno no hay cama para tanta gente. Entonces yo no creo que ellos estén esperando más juramentaciones. Ellos no quieren que más nadie venga. Eso ellos lo necesitaban hacer en el periodo de campaña, primero para dar una señal de contundencia, una señal de fortaleza, para debilitar al enemigo. Pero en este momento hay mucha gente que no son necesarias. Son tan innecesarias que fíjese que una buena parte lo que ha hecho es que se ha ido a Justicia Social, que es el partido que preside Julio César Valentín. Que le fue muy bien. Para mí fue el gran ganador, claro, más que cualquiera. En las municipales y también ahora en la presidencial. El gran ganador de este torneo, yo lo decía esta mañana, el gran ganador de este torneo electoral, por encima de quien sea, es Justicia Social y Julio César Valentín. Pero te estaba diciendo que mucha gente o dirigentes del PLD, para no señalarme, fui al gobierno, pueden irse al gobierno a través de Justicia Social. No, Jiménez, no era por eso, era que ya no lo querían en el gobierno, que ya no cabía más gente. Entonces, Justicia Social se convirtió en una especie como de campamento alterno, desde el cual pues apoyaban, pero Justicia Social terminó teniendo un 1.5% de participación en el torneo electoral, tiene una representación nada despreciable de alcaldes, regidores, no sé si sacaron unos cuantos diputados ahora. Y al final, lo que hay que pensar que es el caso de Julio César Valentín era una persona que estaba en el ostracismo político, prácticamente retirado, y que ha venido con un comeback, como dicen los americanos, con un comeback poderoso, en el cual se convierte prácticamente en el principal aliado. Sacó la misma cantidad de votación que Dominicanos por el Cambio, que es un partido ya que tiene que tener unos 15, 20 años de formado. Correcto. Bueno, José Gregorio, nos vamos a una pausa comercial, pero retornamos en breve. Gracias. Una institución referente nacional y regional en el diseño, formulación y ejecución de políticas, planes y programas de este ministerio ganador del Gran Premio Nacional de la Calidad. Decirle que es un compromiso que asumimos desde que llegamos para poder implementar los deseos y las instrucciones del presidente de la República en ir siendo más competitivo, dar un mejor servicio con la transparencia, con la honestidad, con un mundo globalizado que tenemos que exportar no solamente cantidad, sino calidad permanentemente. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado
lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. La seguridad alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios son estos que han llegado aquí ahí dentro. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chévere. En el INAIPI, cada paso, cada abrazo y cada sonrisa de un niño y de una niña se convierten en un estímulo para seguir trabajando en favor de su bienestar y su desarrollo integral. Contribuimos a formar hombres y mujeres plenos, sanos y felices a través de la atención y los servicios de calidad que incluyen estimulación oportuna y educación inicial, salud y nutrición, registro de nacimiento, la protección contra el abuso y la violencia, el acompañamiento a las familias y la participación de la comunidad. Por estas y otras razones, podemos decir que en República Dominicana, ser niño y niña nunca fue mejor. Claro. Bueno, José Gregorio Cabrera, es un experto en asuntos públicos y políticos, está con nosotros aquí en Propuesta de la Noche. El cuadro político, José Gregorio, se reconfigura ahora. Es decir, tenemos un partido de gobierno con el control del Senado, la Cámara de Diputados, la mayoría de los municipios, y que está embarcado en realizar una serie de reformas estructurales, entre ellas una reforma fiscal, que es la que más expectativas levanta. ¿Hasta qué punto tú crees que esta discusión de esta reforma fiscal puede de alguna manera generar algún tipo de expectativas negativas al gobierno? Porque se habla de que, bueno, vamos a hacer una reforma integral que no implicaría, es lo que se está diciendo inicialmente, que no implicaría la creación de nuevos impuestos, pero al fin y al cabo lo que se busca es aumentar la presión tributaria. Sí, yo creo definitivamente que el proceso de reforma, no solamente la tributaria, sino también la constitucional, le va a generar una presión importante a este gobierno y le va a generar también un desgaste político, que es la razón por la cual ellos están intentando hacer esto al inicio del gobierno. El presidente Abinader le está apostando a que dentro del primer año de gobierno pueda implementar esas reformas, que los otros 3 años le sirvan para aminorar el golpe, como se diría coloquialmente, y que esto lo dejaría en una posición de cierta ventaja políticamente. Sin embargo, yo no creo que vaya a ser posible, a menos que la discusión de la reforma fiscal sea fiscal, no sea tributaria, es decir, que cuando decimos reforma fiscal revisa gastos e ingresos. Sí. La tributaria es la que solamente revisa ingresos. Si realmente se hace una verdadera reforma fiscal que parta de un consenso nacional, eso necesariamente tendrá que impactar, por ejemplo, el nivel de informalidad, que ronda el 52% en el país. O sea, habrá que buscar un método de promover la formalización y con esto ampliar la base y la cantidad de contribuyentes. Habrá que también revisar la base imponible de muchos artículos. Bueno, nadie querrá formalizarse bajo el esquema actual, ¿no? Precisamente, y a eso es que me refiero. Tendremos que crear un marco regulatorio y fiscal que sea lo suficientemente ventajoso y beneficioso como para que la gente se sienta incentivada a formalizarse. Es decir, que el costo de yo ser informal sea mucho más alto que el de yo ser formal, que en este momento es todo lo contrario. Entonces, evidentemente que va a haber que abordar una serie de elementos que son sensibles para la economía, para diferentes sectores del empresariado, que le van a terminar afectando políticamente al gobierno del presidente Luis Abinader. Y me parece que por eso precisamente es que está tratando de generar reuniones ya desde hoy con el liderazgo de la oposición, en una especie como de ponerle la pelota en la cancha de ellos, en una acción en la que se diga, bueno, yo los invité al diálogo, si ellos no vinieron el problema de ellos, como lo hizo también al inicio del gobierno, en el cual se presentaron 13 propuestas de reforma, de las cuales ninguna se hizo. Pero con un Congreso a su favor, estamos hablando de 29
representantes en el Senado. Sí. Y 148 algo exacto. por ahí en la Cámara de Diputados. ¿Tú no crees que le sería más fácil para llevar este proceso? Porque ya luego de un diálogo, ya es mucho más fácil someterlo a una Cámara. ¿Y él va a querer cargar solo con ese cojombro? No, él quiere que él ha garantizado que esa mayoría será utilizada para gobernar con consenso, en base al diálogo y el consenso. Bueno, pero fíjese otra cosa. Eso hay que manejarlo muy bien, sea, porque eso puede ser un arma de doble filo, ahí es que voy. Claro, él lo que quiere es dividir entre todos la carga política. No, esto fue un consenso, esto fue un tema de todos, no en la realidad, que es de su mayoría. Pareciera entonces fácil legislar con un Congreso a tu favor, pero en el fondo no en los tiempos en que estamos. Es fácil hacerlo, pero evidentemente, y yo lo decía desde el inicio, y por eso yo insistía, en que ellos no estaban calculando bien ese mismo tema de ganar en el Distrito Nacional, y es el hecho de que si tú no tienes voces de contrapeso, entonces toda la culpa te cae de ti. Te cae todo lo bueno, pero también te cae todo lo malo. Entonces, no por casualidad, como te decía ahorita, el gobierno ha empezado una campaña, porque va a ser una campaña, ya lo verás, de tratar de generar una especie como de consenso o una percepción de consenso frente a la población para que la gente diga, bueno, pero es que se pusieron de acuerdo. Pero yo no estoy seguro que eso vaya a ser posible. Además, el proceso de reforma constitucional que pretende iniciar el presidente Abinader va a generar una tensión política en sectores importantes, sobre todo en sectores conservadores. Bueno, él tiene un discurso que yo no sé si la oposición se lo puede comprar. Él dice, es la última vez que me postulo. Y el candado que estoy procurando colocar a la Constitución, muchos dicen que ese candado ya está colocado, es precisamente para evitar que cualquier gobernante intente reformar de nuevo la Constitución para buscar un tercer mandato. La realidad es que nosotros no necesitamos una reforma constitucional. Eso es un eufemismo del presidente Abinader, es una excusa para promover un cambio que él quiere promover dentro de la Constitución, que yo espero que no sea el del modelo de reelección. Todos esperamos eso, porque ya una primera vez él había dicho que nunca se hubiese reelegido y ya está reelecto. Entonces ojalá que no sea con ese fin. Sin embargo, no importa cuál sea el objetivo. Yo decía, usaba la analogía. Hay que partir del hecho de que una eventual reforma constitucional no se le aplicaría a él. Es decir, sí, habría que confiar en su palabra. Pero es más que eso, porque al final yo siempre usaba la analogía de que abrir un proceso de reforma constitucional es como abrir los 7 sellos del apocalipsis, porque es que todo el mundo se pone ansioso. Los sectores conservadores se van a poner ansiosos porque van a entender que se va a atacar la definición de la vida y la definición de matrimonio, pero también habrán sectores que podrán entender que hay una serie de derechos que podrían ser también atacados. Es decir, el tema, por ejemplo, de cómo se eligen los jueces, de cómo se elige la Junta Central Electoral. Es decir, hay una serie de disposiciones en la Constitución que van mucho más allá simplemente del tema de la reelección. Dos cosas. Bueno, ya Alfredo Pacheco, que es el presidente de la Cámara de Diputados, propuso un tema. Él dice que hay que reducir el número de diputados. Pero igualmente esto ya es una reforma electoral, porque el método de Home ha planteado muchas interrogantes en este proceso electoral. Hay diputados muy bien votados que no salen, hay otros muy mal votados que sí salen. Entonces... sí, yo creo que nosotros tenemos una deformación del modelo electoral, porque donde se utiliza el método de Home, que además suelen ser democracias parlamentarias europeas, se suele hacer por lista. Es decir, el partido, mediante mecanismos de democracia interna o mediante mecanismos de elección pura y simple, pues hace una lista del 1 al 6, en el caso, por ejemplo, de la primera circunscripción del Distrito Nacional, y se van asignando los escaños, y sin importar la cantidad de votos, o sea, no hay voto preferencial, sino que el primer escaño le toca al primero de la lista, y así sucesivamente. Aquí tenemos un Frankenstein de doble cabeza, en el cual tenemos voto preferencial dentro de un sistema de método de Home. Sí. Y esa es la deformación que se genera en el sistema dominicano. O usted tiene voto preferencial y es un hombre, y la persona que saca más votos
pues accede a la curul, o usted, en busca de mantener cierto nivel de balance, que también en la República Dominicana se ha demostrado que todo lo contrario, que lo que genera es un desbalance, pues entonces establece un método de home con listas. Bueno, el problema es que así los partidos mayoritarios se llevarían prácticamente todos los cargos. ¿En cuál caso usted dice? En el primero de los ejemplos que pone. En el caso del voto preferencial. Sí. Yo no lo creo. Bueno, el mejor ejemplo son estas elecciones. Tú tienes candidatos que tienen 14, 9, a medida que 7, aumente la cultura del votante a fraccionar. Claro, y al final, ¿quiénes entraron? Hay una candidata en la tercera circunscripción que sacó 1.200 votos, o sea, no le alcanzaba ni siquiera para ser regidora, y hoy es diputada. Y es por la cantidad masiva de votos que sacó el partido oficialista. Lo que a mí me extraña es que este debate se estuviera dando ahora, porque desde hace un tiempo sí se sabía, José Gregorio, lo del método de Home y cómo eso podría perjudicar este proceso al final del Congreso. Pero ¿por qué ahora, justo en esta semana, después que pasa y después que los candidatos se vieron perjudicados y los partidos políticos en su representación, pues es que se da ese debate, cuando se tuvo tiempo para verlo? Lo que pasa es que nunca antes fue tan evidente como en este proceso electoral. Pero, o sea, nunca antes se habían visto casos tan extremos como el que se está viendo en este proceso electoral. Hay candidatos que tienen 14.000 votos y no salen diputados. Sí, lo que pasa es que, a ver, nosotros tenemos, si mal no recuerdo, puedo estarme equivocando, nosotros tenemos 3 periodos de utilizar este método. No sé si 4, estoy casi seguro que 3. Entonces, el 2020 fue muy sui generis, porque fue un proceso en el que tú tenías un gobierno fuerte, pero también una ola a favor de la oposición que hizo que las cosas estuviesen balanceadas. Pero lo mismo en el 16, tú tenías un gobierno, un PLD muy fuerte, pero tenías un PRM ya consolidado que había participado en unas elecciones con un buen aunque no ganaron, con un buen desempeño. Entonces, quizás no lo habíamos sentido tanto como lo sentimos ahora, en el cual el PRM es una fuerza mayoritariamente mayoritaria, valga la redundancia. Más las alianzas. Y entonces tú tienes localidades donde de 6 sacaron 4, de 5 sacaron 4, es decir, el desbalance se nota mucho más porque la cantidad de votos que sacaron en una sola boleta, digamos que contraviene el principio fundamental de implementar el método de Home. Y como ahora rápidamente que vimos que avanza RD, ellos dijeron que se iban a convertir en un bloque. Otra deformación. Claro, ¿cómo lo ven? Eso es otra estrategia del gobierno para no tener a nadie que no sea de su control dentro del Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos a tener 3 bloques. Claro, entonces pero el tema no son los bloques, el tema es que la Constitución te dice que el Consejo Nacional de la Magistratura estará conformado por los diputados o bloque de diputados de la segunda mayoría. Entonces, ¿qué es lo que están buscando ellos? Que además, para mí, es una interpretación legal errónea la que le están dando, porque la segunda mayoría es precisamente la fuerza del pueblo. Porque la segunda mayoría, ya hay jurisprudencia al respecto de que la segunda mayoría es la segunda mayoría electoral. Pero no pareciera. Precisamente con el PRM. Exactamente. Sí, pero el planteamiento cuando yo lo vi, yo dije, pero, ¿cuál es el punto de formar un bloque de 5 partidos independientes? Ustedes no son mayoría, pero como bloque sí. Quizá a nivel comunicacional puede tener su efecto, pero a nivel eso va a haber que digamos que someterlo al tamiz de la interpretación constitucional. Mi parecer es que no, mi parecer es que la segunda fuerza, sin lugar a dudas, es la fuerza del pueblo. El que ellos se unan como bloque no los convierte en fuerza, porque no son el mismo partido, son partidos totalmente diferentes y disgregados, amén de que hay otro argumento, y es el hecho de que si bien son partidos aliados, pero fueron dentro de una misma alianza. Entonces yo creo que es una movida estratégica para intentar dejar fuera la fuerza del pueblo de la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Posiblemente veamos que intentarán hacerlo también en la Cámara de Diputados, aunque ahí los números yo no creo que le den, y me parece que no debe ser, porque precisamente eso violenta el principio por el cual se creó el Consejo Nacional de la Magistratura, que era tener balance político en la selección de los jueces de las altas cortes. Bueno, muchísimas gracias, José Gregorio Cabrera, experto en asuntos públicos y políticos, por esta interesante entrevista aquí en Propuesta de la Noche
por Metrovisión Canal 62. Alejandra Lora, un servidor Manuel Jiménez, solo nos resta agradecerle su sintonía y desearle muy buenas noches.